Cuarto tema, el origen del pecado. Lo veremos con preguntas y respuestas de acuerdo a la Biblia. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Apocalipsis 12, 7, 12. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, quien los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aún ante la muerte. Por eso alegraos, cielos, y los que habitáis en ellos. Ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, al saber que le queda poco tiempo. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? En el cielo. En el cielo comenzó el pecado. Por medio de Satanás, dice la serpiente antigua que se llama Diablo, comenzó el pecado. ¿En quién se originó el pecado? Ezequiel 28, 14, 17. Fuiste ungido, querubín, gran protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Perfecto era en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. ¿En quién se originó el pecado? En un ángel. Satanás era un ángel, un querubín, y en él se originó el pecado. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? Génesis 2, 15, 17. Esto ya es el pecado en la tierra. Vamos a ver las señales de obediencia que le dio Dios a Adán y a Eva. Génesis 2, 15, 17 dice la palabra de Dios. Tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Fue del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa fue la señal de obediencia que le dio Dios a Adán y a Eva en el huerto del Edén. ¿En qué consistió el primer pecado? Génesis 3, 1, 6. Dice: la serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. ¿En qué consistió el primer pecado? El primer pecado consistió en el árbol prohibido, ¿sí? El árbol del conocimiento del bien y del mal,
que Dios dijo, no comáis de él, porque si coméis de cierto morirás. Pero como aquí estaba Satanás, que fue arrojado por tierra, porque él pecó en el cielo, dice desde el principio, él estaba ya en la tierra y se transformó en una serpiente para hacer caer a Adán y a Eva. Allí le puso la tentación y ellos cayeron. ¿Qué es pecado? Estas son las consecuencias del pecado. Primera de Juan 3:4. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. El pecado es la transgresión de la ley. Si nosotros cometemos pecado, estamos transgrediendo la ley de las Sagradas Escrituras. Por eso no debemos de cometer pecados, debemos andar conforme a la palabra de Dios. El pecado es la transgresión de la ley. ¿A quién se somete el pecador? Primera de Juan 3:8. En cambio, el que practica el pecado es del diablo, dice. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿A quién se somete el pecador? Al diablo, dice. Todo el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Cuál es el resultado final del pecado? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el resultado final del pecado? La paga del pecado es la muerte. Esa es la consecuencia. Es el resultado final, la muerte. La muerte eterna. Resistir a Satanás en nombre de Dios, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid al diablo, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No transgredir con el pecado. Romanos 6:12. Por consiguiente, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer a sus malos deseos, dice. No transigir con el pecado, dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer a sus malos deseos. Vencer con la ayuda de Jesús, Romanos 8:37. Pero Dios que nos ama nos ayuda a salir más que vencedores. Dios que nos ama nos ayuda a salir más que vencedores. Dice un versículo por ahí, someteos a Dios y resistid al diablo. Y aquí vemos, pero Dios que nos ama nos ayuda a salir más que vencedores. En una lección les hablaba del poder de la oración. Debemos siempre estar conectados con Dios, siempre, mañana, día y noche, para así poder estar en comunión con Dios, en conexión con Dios, y que sea Dios quien nos fortalezca, que nos ayude para no hacer como Adán y Eva, que cayeron en tentación. Que Él sea que nos mantenga firme, que nos mantenga siempre de pie